Bien, en la imagen de video, jóvenes, sale, como pueden ver, mi imagen con el nombre de su profesor de historia, ¿no? Francisco Mendoza. Pero ya eso es por cuestión simplemente de conectividad, ¿no? Ya saben que yo soy el profesor Joel Roja Mendoza y ahí está indicado pues en la diapositiva, ¿no? Por si acaso. Creo que la semana pasada salió con el nombre de su profesora de lengua, ¿no? De la Miss Gabriela, pero ya ese es un problema pues que se presenta recurrentemente y no va a afectar pues en nada el desarrollo de la clase, ¿no? Bien, empezaremos entonces. Este es el tercer tema, muchachos, que vamos a desarrollar, que es la tercera parte del capítulo de unidades químicas de masa. Con esto concluiríamos los tres primeros temas de este primer bloque. Quiere decir que la semana que viene vamos a hacer un repaso, ¿no? Con problemas de estos tres primeros temas que hemos desarrollado. Y en ese repaso se va a colocar ejercicios que van a ser similares, por no decir casi igualitos, que va a venir en el examen, que va a ser en la cuarta semana, ¿no? De la semana de repaso, en la próxima, la siguiente, ¿no? Quiere decir que si ustedes atienden el solucionario de ese repaso, van a poder resolver los problemas del examen de forma rápida, ¿no? Porque los problemas van a ser pues prácticamente iguales, solamente vamos a modificar los datos. Bien, en este tercer tema, unidades químicas de masa 3, vamos a tratar un nuevo concepto que viene a ser el volumen molar. Así como vimos la clase pasada, la masa molar, masa de una mol, vamos a ver pues el volumen molar. Pero antes de ver ese tema en particular, vamos a hacer un repaso, jóvenes, de la semana pasada, porque los problemas que vamos a resolver del libro también incluyen problemas de los temas pasados. Entonces, para poder resolverlos de buena manera, hay que recordar algunos conceptos que hemos visto la semana pasada. Entonces, vamos a ver primero un resumen de la clase anterior, que es unidades químicas de masa 2. Bien, vamos a recordar estos conceptos. A ver, primero, composición molar de elementos en compuestos, ¿no? ¿Cómo saber cuántas moles hay de cada elemento dentro de un compuesto? La teoría era la siguiente, ¿no? Los números de mol de cada átomo dentro de un compuesto son proporcionales a los subíndices, a los numeritos que están abajo en la fórmula, y van a ser proporcionales al número de mol del compuesto. Un compuesto, por ejemplo, es el agua, cuya fórmula es H2O. Este H2 me indica, jóvenes, las moles que hay de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno, ¿no? En el agua. Y el O solito indica que hay una mol de oxígeno, ¿no? Esos numeritos 2, 1, H2O nos indica pues el número de mol de cada elemento en el compuesto. Y si tenemos más moles de compuesto, las cantidades son proporcionales, es lo que dice. Por ejemplo esto, ¿no? Fíjense en este cuadrito. Tenemos una mol de este compuesto formado por sodio, boro y oxígeno. Los números de subíndice son 2, 4, 7. Significa que si yo tengo una mol de este compuesto, tendría 2 moles de sodio, 4 moles de boro y 7 moles de oxígeno, porque los números son 2, 4 y 7. Si yo tengo la fórmula entonces y conozco los subíndices, puedo averiguar cuántas moles hay de cada átomo dentro del compuesto. Ahora, si en los ejercicios no me dan una mol, sino me dan varias moles, lo único que debo hacer es yo multiplicar las cantidades por el número de moles que me den. Es así, por ejemplo, si me dan 5 moles del compuesto, ya no 1, sino 5, todas las cantidades se multiplican por 5, ¿no? De sodio había 2, pero como acá tenemos 5 moles, sería 5 por 2, nos va a dar 10 moles de sodio. Del boro había 4 al inicio, como ahora tenemos 5 moles, sería 5 por 4, 20 moles de boro. Y de 7 teníamos, de oxígeno teníamos 7, ahora que tenemos 5 moles, sería 5 por 7, 35 moles de oxígeno.
La teoría dice pues que las moles de cada elemento son proporcionales a los subíndices, estos numeritos de abajo, y también son proporcionales a los números de mol. Por eso multiplicamos, ¿no? 2, 4, 7 aquí al inicio, y aquí lo multiplicamos por 5 porque tenemos 5 moles. En el temático de ahora les va a venir problemas así, y en el examen que van a tener, pues parcial también les va a venir así. Entonces hay que recordar esta teoría. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Miren. Ejemplo número 1. Dicen, a ver, ¿cuántas moles de calcio, fósforo y oxígeno se tendrán en una muestra, dice, de 3 moles de esta sal? Miren, me dan las moles de este compuesto, ¿eh? Me dan las moles de este compuesto y yo voy a averiguar cuánto de calcio, cuánto de fósforo hay y cuánto de oxígeno. Para ello tengo que ver los numeritos que están abajo, ¿no? Los subí. Solo que en esta fórmula hay un paréntesis y fuera hay un 2. Ese 2 multiplica todo lo que está dentro. Entonces me conviene primero colocar los numeritos a cada letra. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. En primer lugar, primero vamos a adecuar esta fórmula del compuesto para tener los numeritos abajo de cada símbolo. Entonces en la fórmula, miren, hay 3 calcios. De fósforo habrían 2, porque este 2 pasa adentro. Y de oxígeno habría 4 por 2, que serían 8. Entonces la fórmula, miren, yo lo voy a cambiar así. O sea, esto de acá se puede escribir así, ¿no? Calcio tiene 3. El fósforo voy a colocarle de frente este 2. Y el oxígeno sería 4 por 2, 8. Quiere decir, jóvenes, que si tengo la fórmula, habría 3 moles de calcio, 2 moles de fósforo y 8 moles de oxígeno. Pero en este problema me dan 3 moles de sal. Entonces yo voy a multiplicar por 3. O sea, si me diese solamente una mol, los números serían 3 de calcio, 2 de fósforo, 8 de oxígeno. Pero como tengo 3 moles, voy a multiplicar a todo por 3. O sea, esto sería así, ¿no? Si tenemos 3 moles de compuesto, esto sería así. 3 moles de compuesto. ¿Cuánto de calcio sería? 3 por 3. 9 moles de calcio. ¿Cuánto de fósforo? P sería 3 por 2, 6 moles de fósforo. ¿Y cuánto de oxígeno? Sería 3 por 8, 24 moles de oxígeno. Estas son las respuestas que me están pidiendo, ¿ah? Porque yo tengo 3 moles de compuesto, porque si habría solamente uno, las moles serían 3, 2, 8. Pero como hay 3, multiplicamos porque son proporcionales. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. 3 por 8, 24. Esas son las cantidades y eso vendría a ser las respuestas porque me piden eso, ¿no? Cuánto de calcio, cuánto de fósforo y cuánto de oxígeno. El examen va a venir así, ¿no? Les voy a dar las moles del compuesto, la fórmula, y ustedes simplemente van a multiplicar para obtener las moles de cada elemento. Ahora notan que para hacer esa multiplicación yo necesito estos números de abajo. Acá en la fórmula inicial no tenía para el P ni para el O, entonces por eso lo he puesto acá 2 y aquí 8 y recién. Si no tengo, jóvenes, estos numeritos no puedo hacer la multiplicación, ¿eh? Por eso en los problemas me deben dar la fórmula para yo hacer la multiplicación. 3 por 3, 3 por 2, 3 por 8, ¿no? Eso, primer ejemplo. Ejemplo número 2. A ver, le dice. En un laboratorio se analiza una muestra química que contiene este compuesto, hierro 3, oxígeno 4. Dice, del cual se pudo extraer metal hierro, equivalente a 21 moles. Y la pregunta es, ¿cuántas moles de compuesto tenemos? Miren, jóvenes, si hubiese una sola mol, una nada más, habría 3 de hierro y 4 de oxígeno, ¿verdad? Una sola mol tendría 3 de hierro y 4 de oxígeno. Pero en este problema dice que se ha encontrado 21 moles de hierro, entonces debe haber más de una mol. Aquí debe haberse multiplicado por algo para que me dé 21 de hierro. Por eso me están preguntando, o sea, me están pidiendo hallar este valor de acá, ¿no? Aquí era 3, pero en este problema no sabemos cuánto es. Me están pidiendo hallar el valor de él de tal manera que cuando multiplica el hierro me debe salir 21. 21. Me pide cuántas moles de compuesto. Entonces esto lo vamos a resolver así. A ver,
Como no se conoce el número de moles de compuesto, vamos a decir que tenemos n moles. No conocemos el valor. Esto puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, ¿no? Y luego vamos a aplicar la relación molar que hemos visto en la teoría. Entonces esto va a ser así, fíjense. Tengo n moles de este compuesto. Me piden hallar el valor de n, ¿eh? ¿Cuántas moles de compuesto? Entonces, si yo tengo n moles, las moles de los elementos serían así, ¿no? N por 3 de hierro. N por 3 me daría 3N. Para el oxígeno sería N por 4. Me daría 4N. Estas son las cantidades, ¿ah? Ahora en el problema me dice que de hierro hay 21 moles. Aquí me ha salido 3N, ¿no? Y como hay 21 moles, obviamente se cumple. Según dato del problema, tenemos 21 moles de hierro, por lo tanto se cumple que ese 3N debe ser 21, ¿no? Porque tenemos aquí N moles. Multiplicamos por 3 para el hierro, nos sale 3N, pero según el problema, eso vale 21 moles. Entonces voy a igualar. 3N igual a 21. ¿Cuánto valdría N? Esto paso a dividir. 21 entre 3, me va a salir 7, ¿no? Entonces la respuesta es 7. Tengo 7 moles del compuesto, porque si aquí es 7, lo multiplico por 3, me daría 21 moles de hierro, que es el dato pues del problema, ¿no? Entonces en este ejercicio conocíamos la fórmula, pero no conocíamos el número de mol del compuesto. Hemos asumido n, hemos multiplicado 3n, 4n, y me decían que del hierro este 3n vale 21. Entonces n vale 7, ya tenemos la respuesta, ¿no? Decimos, luego la muestra estaba formado por 3 mol de óxido, ¿no? Perdón, 7 mol de óxido, ¿no? Porque al multiplicar 7 por 3 me sale 21 según dato del problema. Esa es la respuesta y así también le va a venir en los exámenes, ¿no? Ejemplo número 3. Dice, a ver, los hidrocarburos alcanos que se encuentran en el petróleo tienen esta fórmula. Miren, una fórmula donde no se conocen los numeritos de abajo, ¿eh? Su fórmula es carbono N, hidrógeno 2N más 2. No se conoce N. Dice, muchachos, si se analiza una muestra de 5 mol de este compuesto, se encuentra un total de 51 mol de átomos. O sea, ahí va a haber carbono y hidrógeno en un total de 55. Con eso me piden determinar la fórmula del compuesto. Noten, muchachos, para yo conocer la fórmula debo conocer cuánto vale n, porque n es un número, debo hallar el valor de n. Como me dan moles, voy a hacer lo mismo que hemos hecho en los dos ejemplos anteriores. O sea, me dan 5 moles de este compuesto y voy a aplicar la relación molar. Esto va a ser así. Aplicaremos entonces la relación molar porque nos dan como dato que tenemos 5 mol de compuesto. 5 mol de este compuesto. Lo que no conocemos es n, pues. ¿Cuánto de carbono habría? Sería 5 por n. De carbono sería 5n. ¿Cuánto de hidrógeno habría? 5 veces 2n más 2, ¿no? Porque esto multiplica. Este 5 multiplica el carbono, me sale 5n. Y este 5 también multiplica a 2n más 2, ¿no? 5 por 2n más 2 multiplicando sale aquí 10n más 10, ¿no? 10n más 10. 10n más 10. Bien, en Zulca Pariona ya encontró la respuesta, le sale la fórmula carbono 3, hidrógeno 8. Vamos a verificarlo, ¿eh? Bien, aquí entonces el carbono sería 5 por n, 5n, y para el hidrógeno sería 5 veces 2n más 2, y esto sale 10n más 2, ¿no? Ahora dice, jóvenes, que si sumamos todos estos átomos, el 5n más el 10n más 10, según dato del problema me debe salir 55, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Pero según dato del problema se obtiene un total de 55 mol de átomos. O sea, si yo sumo los carbonos, que es 5n, y los hidrógenos, que es 10n más 10, en total me va a salir 55. Con lo que se cumple esto, ¿no? Voy a sumar entonces. 5n, que viene del carbono, y 10n más 10, que viene del hidrógeno, vale 55. Tengo una ecuación donde puedo hallar n. Miren, voy a sumar. 5n más 10n me sale 15n.
Este 10 lo paso a restar, sería 45, ¿no? Entonces queda así. 15n igual a 45. Ahora este 15 lo voy a pasar a dividir. Significa que el n valdría 3, ¿no? Entonces, como ya conozco, miren, el n, ya puedo saber la fórmula, ¿no? Solamente voy a reemplazar acá. Por lo tanto, entonces la fórmula del compuesto sería así. La fórmula era así al principio, ¿eh? Pero como ya conozco n, voy a reemplazar. Sería carbono 3, acá. Y aquí sería 2 por 3 más 2, porque n vale 3, ¿no? Sería 2 por 3, serían 6, más 2 serían 8. Entonces la fórmula quedaría así, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 8, tal como lo indicó pues su compañero Zulka, ¿no? Esa es la respuesta. Esta es la fórmula, ¿no? Este que me están pidiendo. Entonces, igual, muchachos, así les va a venir en las evaluaciones, ¿ah? Así les va a venir las evaluaciones. ¿Qué estamos aplicando? El concepto que hemos visto la semana pasada, relación molar. Si yo tengo la fórmula, estos numeritos que me están aquí me dan las moles. Y si tengo más moles, solamente multiplico, ¿no? Pues 5 por n, aquí sale 5n, ¿no? 5 por 2n más 2 sale esto de acá, ¿no? Solo que aquí no conocemos el n, en los problemas sí nos van a dar, pues, ¿no? Bien, ese es el primer concepto que hemos visto la semana pasada, unidad de química de masa 2, que estamos recordando porque en este examen temático y en los problemas que vamos a resolver del libro también se incluyen esos conceptos, ¿no? Bien, el otro concepto que vimos la semana pasada se llama, jóvenes, composición en masa o composición ponderal de elementos en compuestos. Esto nos va a servir, muchachos, para averiguar cuántos gramos masa de cada elemento va a haber dentro de un compuesto. La teoría decía lo siguiente, ¿no? La masa de los elementos que forman un compuesto son proporcionales entre sí. Esta proporción se da como resultado de la masa total del compuesto. Quiere decir que para averiguar cuántos gramos hay de cada elemento en un compuesto, yo debo tener la masa de cada elemento y la masa total que es del compuesto. Como ejemplo podemos tomar así el agua, ¿no? El agua es un compuesto. A mí me pueden dar la masa del agua y me pueden pedir cuántos gramos de hidrógeno, cuántos gramos de oxígeno hay. Entonces, para yo hacer el cálculo debo conocer una relación entre las masas de hidrógeno, oxígeno y el agua. Para eso hicimos esto, si ustedes recuerdan. Calculo la masa molecular y voy a dividirlo en dos partes, uno del hidrógeno y uno del oxígeno y el total, ¿no? Ustedes saben que el hidrógeno, su masa vale 1, pero como en la fórmula hay 2 hidrógenos, la masa total es 2 y cada oxígeno vale 16, por eso cuando sume me daría el agua vale 18. Entonces, como conozco la masa del hidrógeno, la masa del oxígeno y la masa de agua, yo puedo establecer esta proporción. La masa del hidrógeno es a 2, la masa del oxígeno es a 16 y la masa de agua es 18, que es el total. Esto yo lo saco, jóvenes, de acá. Debo hacer esto de acá, para todos los compuestos, ¿ah? Entonces, cuando yo tengo esto, si me dan la masa de agua, puedo hallar estos dos valores. Si me dan la masa de oxígeno, puedo hallar estos dos valores. Si me dan la masa de hidrógeno, puedo hallar estos dos valores porque las masas son proporcionales entre sí. Sin un problema, por ejemplo, me dan que esto vale 100 gramos, yo puedo hallar la masa de oxígeno pasando a multiplicar esto. Puedo hallar la masa de hidrógeno pasando a multiplicar esto. Pero debo tener esta proporción que sale de aquí, jóvenes, siempre calculando la masa molecular. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a ver aquí también algunos ejemplos. Ejemplo número 4. A ver. Le van a decir, se tiene una muestra de agua pura cuya masa es 360 gramos. O sea, me están dando este valor de acá, 360 gramos. Y me están pidiendo qué masa de hidrógeno hay ahí. Dentro de los 360 gramos de agua hay hidrógeno y hay oxígeno. Me están pidiendo solamente del hidrógeno. Yo puedo calcular de los dos, pero me están pidiendo solamente del hidrógeno. Aquí me dan como dato las masas atómicas porque se utiliza pues masas atómicas, ¿no? Bien, pero como para este problema yo ya tengo hecho esta proporción, lo voy a utilizar de frente, porque ya tengo para el agua.
Entonces decimos, como se conoce ya la proporción acá de los elementos hidrógeno, oxígeno y agua, vamos a aplicar la relación anterior, ¿no? Voy a utilizar esto de acá. Pero solamente voy a utilizar para hidrógeno y agua, el oxígeno no, porque no me piden oxígeno. Me dan agua, 360 gramos, y me piden hidrógeno. Entonces voy a reemplazar aquí 360, lo voy a dividir entre 18, y este 2 lo voy a pasar a multiplicar. Esto lo voy a obviar, porque no me piden oxígeno. Entonces sería así. Miren, aquí ya reemplacé el agua, 360 gramos. Quiero la masa de hidrógeno, voy a despejar, ¿no? ¿Cómo quedaría la masa de hidrógeno? Sería así. 360 entre 18 y este 2 paso a multiplicar. Quedaría así, ¿no? 360 por 2 sale 720. Lo divido entre 18 y me sale 40 gramos. Significa, muchachos, que dentro de los 360 gramos de agua hay 40 gramos de hidrógeno. Si me pidieran la masa del oxígeno, haría lo mismo. Él sobre él y paso a multiplicar 16, ¿no? La masa de oxígeno sería así. 360 por 16 entre 18. Hago las operaciones y me sale 320 gramos. Para estos cálculos, jóvenes, ya utilizo la calculadora o puedo pues simplificar, ¿no? Por ejemplo, acá saco, miren, mitad 1, mitad 9. 360 entre 9 sale 40. Sale 40. Aquí también puedo simplificar y me va a salir 320. Pero así se calcula. Yo debo tener esto de acá, jóvenes. Me van a dar una masa y me van a pedir la masa de los componentes. Lo único que debo hacer, como esta es aritmética, coloco el valor acá, paso a multiplicar el 16 o paso a multiplicar el 2 para obtener la masa de cada componente, ¿no? Y eso ya es la parte matemática. Eso en realidad pues no es química. Química es establecer esta proporción y luego hacer las operaciones ya en la parte matemática. Estas serían las respuestas entonces a 40 gramos de hidrógeno y 320 gramos de oxígeno hay en 360 gramos de agua. Y noten, si yo sumo 40 más 320 me daría pues 360, ¿no? Porque ¿qué hemos hallado? Las partes del todo, ¿no? El todo es 360 y las partes deben sumar también 360, ¿no? Bien. Eso para el ejemplo número 4. Ejemplo número 5. A ver, dice, ¿cuántos gramos de calcio se podrían extraer de 500 gramos de carbonato de calcio, que es un compuesto, jóvenes, que tiene esta fórmula, CaCO3? Miren, me dan el todo, 500 gramos de compuesto, y me piden solamente cuánto de calcio hay, que es una parte. Vamos a aplicar lo mismo, solo que la proporción no va a ser como en el agua, porque esto es otro compuesto, ¿no? Para ello, miren, me dan las masas atómicas de los elementos para obtener cuánto es del calcio, cuánto es de carbono y cuánto es del oxígeno, ¿no? Entonces, esto va a ser así. La proporción de masa de los elementos en estos compuestos es así, así. Miren, primero voy a calcular la masa del compuesto. Miren. Su masa molecular sería así: un calcio que vale 40, acá está de dato, un carbono que vale 12 y 3 oxígenos, cada oxígeno vale 16, sería 48. El 40 es del calcio, el 12 es del carbono, 48 es del oxígeno y el total es 100, ¿no? Es 100. Como a mí me dan el total y me piden el calcio, voy a establecer una relación para ellos, ¿no? Muy bien, Jeremías Camargo me dice la respuesta 200 gramos. Vamos a verificar. Y como miren, ya tengo las partes de todo, voy a establecer esta proporción. Así sería, muchachos, la proporción, La masa del calcio sería 40, la masa de carbono sería 12, la masa de oxígeno es 48 y la masa del total es 100. En este problema a mí me dan esto de acá. Esto vale 500 y me piden la masa del calcio. Entonces voy a poner acá 500, lo voy a dividir entre 100 y este 40 lo voy a pasar a multiplicar para obtener la respuesta. Zulka también confirma que la respuesta es 200 gramos, ¿no? Entonces, como yo aquí en el problema me dan el y me piden el calcio, voy a obviar esto, porque no me piden nada de esto. Voy a eliminarlo y voy a igualar aquí, ¿no? Entonces, igualando, tendríamos pues lo siguiente, ¿no? Tendríamos que la masa de calcio es a 40 y la masa de carbonato de calcio es a 100.
Ya obvia lo demás porque solamente me piden el calcio y me dan el todo. Esto es dato, ¿eh? Esto vale 500 gramos. Entonces voy a reemplazar, sería así. Y aquí solamente divido, pues. 500 entre 100 me sale 5. Este 40 pasa a multiplicar. 5 por 40 sería pues 200 gramos, ¿no? 500 sobre 100 por 40 me sale 200 gramos, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? A la que ha llegado sus compañeros, pues, Pariona y Jeremías, ¿no? Jeremías Camargo y Zulca Pariona, ¿no? 200 gramos. Muy bien. Así, muchachos, hay que participar, ¿eh? Porque la participación también es importante. No interesa, muchachos, que se equivoquen, ¿no? Porque si se equivocan, acá se puede corregir. Aquí no hay problema en la corrección. El problema va a ser cuando se equivoquen en su examen. Ahí sí van a tener, pues, 0, ¿no? Entonces, equivóquense acá. Mejor digan, no, profe, me salió 100, ¿no? Lo resolvemos allá, entonces me equivoqué en esto, ¿no? La respuesta es 200, ¿no? Aquí se puede corregir, más bien en el examen ya no lo podríamos hacer. Bien, entonces estos conceptos ya lo hemos visto la semana pasada, muchachos, ¿ah? Lo estamos recordando para utilizarlo pues en la solución de los problemas y también lo vamos a ver como repaso en la siguiente clase. Ojo que hay más conceptos que vienen de la primera clase, donde hemos visto el concepto de mol y número de Avogadro, masa atómica, masa molecular, cálculo de los números de mol, ¿no? Eso lo hemos visto ya en la primera clase, esto lo hemos visto en la segunda clase, y en la tercera clase, que es esta, este es el nuevo concepto que vamos a ver. Volumen molar de un gas a condiciones normales. Esto se representa con la letrita Cn. Así, jóvenes, como hay masa molar, que es la masa de una mol, también hay el volumen molar, que es el volumen o espacio que ocupa un gas por cada mol. Volumen molar o volumen de mol. Y aquí lo vamos a medir, ese volumen, a condiciones normales. Porque en realidad los gases, jóvenes, se pueden medir a cualquier condición, pero vamos a considerar una condición particular que se llama condiciones normales. A ver, la teoría dice lo siguiente, ¿no? Un gas, jóvenes, se encuentra a condiciones normales si dicho gas está a la temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Eso se va a ver con más detalle en el capítulo de gases. Aquí solamente como teoría lo vamos a recordar. Un gas se encuentra a condiciones normales si su temperatura es 0 grados centígrados y la presión que ejerce sus moléculas es de una atmósfera. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo siguiente, ¿no? Dice, en estas condiciones, el gas y cualquier gas, jóvenes, siempre va a ocupar un volumen constante de 22,4 litros por cada mol de gas. O sea, sin un problema, yo tengo una mol de gas y me dicen que este gas está a condiciones normales, yo voy a decir que esa mol va a ocupar 22,4 litros. Por cada mola, si tuviera 2 moles, sería 2 veces 22,4 litros, ¿no? Cada mol va a ocupar 22,4 litros. 5 moles sería 5 veces 22,4 litros, ¿no? Pero esto solamente es para gases, ¿ah? Por si acaso. Entonces, la relación que vamos a utilizar en los problemas de esta parte va a ser así. Por lo tanto, para todo gas a condiciones normales se cumple que una mol va a ser igual a 22,4 litros. Una mol. Obviamente 2 moles sería pues el doble, 3 moles el triple, 4 moles el cuádruple, ¿no? Y así. Por eso, si en un ejercicio, muchachos, me dicen que yo tengo un gas a condiciones normales y me piden hallar su volumen, yo debo saber cuántas moles tiene, porque por cada mol voy a colocar 22,4 litros. Debo hallar el número de mol. Si no me dan, debo calcular su número de mola. Si me dicen 3 moles, sería el triple de este volumen, ¿no? 5 moles el quíntuplo, pero si no me dan el número de moles, yo tengo que calcularlo y ya conocemos fórmulas para calcular el número de mol. Pero también hay que recordar, jóvenes, que esta mol tiene otro significado, ¿no?
En condiciones normales, una mol va a ser igual a 22,4 litros, ¿no? Pero ya hemos visto conceptos anteriores que la mol también significa otra cosa y vamos a recordarlo acá. Relaciones anteriores. Saben ustedes también que una mol es igual a la masa molecular expresado en gramos. Esto de la primera clase. Saben también que una mol contiene un número de Avogadro moléculas, que es 6 por 10 elevado a la 23. Por lo tanto, podemos igualar las tres cosas ahora, ¿no? Una mol es igual a la masa molecular en gramos, una mol ocupa 22,4 litros y una mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Que es el número de Avogadro. Esta igualdad lo vamos a utilizar para resolver los problemas de esta clase. Ahora, para hallar el volumen de un gas a condiciones normales, yo necesito conocer cuántas moles de gas tiene, porque por cada mol van a ser 22,4 litros, ¿no? Si no me dan las moles, yo lo voy a calcular, jóvenes, por fórmula que hemos visto en la clase pasada. Ahora, pero también va a haber ejercicios donde me van a dar el volumen total que va a ocupar un gas y me van a pedir cuántas moles hay ahí. Ya sabemos que por cada mol va a haber 22,4 litros, ¿no? Pero si me dan un volumen más grande, yo puedo averiguar cuántas moles hay ahí. El cálculo se va a realizar así, ¿no? Si yo quiero conocer el número de moles, o N, a partir de un volumen medido a condiciones normales, N se va a calcular así. Me va a dar el volumen total del gas en litros y yo debo dividirlo entre 22,4 porque 22,4 litros es una mol. Si me dan un volumen más grande, yo puedo saber cuántas moles hay. Si hay 2 moles, 3 moles, 4 moles, solamente voy a hacer la división del volumen total que me va a dar entre 22,4 litros. Litros con litros se va a cancelar, la respuesta va a salir en mol. Por eso esta unidad, a litros por mol. Esto se aplica así, jóvenes, para los problemas, ¿ah? Ejemplo número 6. Me dicen, a ver, ¿qué volúmenes a condiciones normales ocuparán las siguientes muestras? 5 mol de gas oxígeno. ¿Cuánto va a ser el volumen? Ya sabemos, jóvenes, que una mol es 22,4 litros, ¿no? 5 moles sería pues por 5, ¿no? 10 moles de gas propano. ¿Qué volumen va a ocupar? Ya sabemos que una mol es 22,4 litros. 10 moles sería 10 veces ese valor. Entonces, cuando le vengan problemas así, lo único que hay que hacer es multiplicar, jóvenes, a 22,4 litros por la cantidad de moles, porque cada mol 22,4 litros, ¿no? 5 moles sería por 5, 10 moles sería por 10, ¿no? Entonces la respuesta sería así. Sabemos que cada mol de gas a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, los volúmenes pedidos serán los siguientes valores, ¿no? Muy bien, aquí Ayala me dice la respuesta 112 litros, la primera respuesta, y 224 litros. Muy bien. Esto sería así. En la primera muestra es 5 moles de oxígeno. Entonces su volumen sería 5 veces 22,4 litros, ¿no? Porque una mol es 22,4 litros, 5 moles sería pues por 5, ¿no? El volumen sería 112 litros, porque ya habría que multiplicar acá, pues, ¿no? 5 por 22,4 litros, agarramos nuestras calculadoras, nos va a salir 112 litros. Bien, Zulja también confirma la respuesta, 112 litros y 224. Este es para la primera muestra. La segunda muestra contiene 10 mol de propano. ¿Qué volumen ocupará? Me piden. Igual, ¿no? Una mol, 22,4 litros. 10 moles sería 10 veces, pues, ¿no? El volumen sería 10 veces, porque hay 10 moles, 22,4 litros. Y eso sería, pues, 224 litros. Por eso las respuestas son 112 y 224. ¿Qué hemos hecho, jóvenes? Nos daban solamente el número de mol y por cada mol multiplicamos 22,4 y tenemos esta respuesta. El problema es simple y así le va a venir su temático, jóvenes. Si me dan el número de mol, o sea, si me dan 5 y 10, porque si no me dan el número de mol, yo tendría que calcularlo, jóvenes, ¿sabes? Calcularlo. Como en el ejemplo número 7, ¿no? Dice, a ver, en el ejemplo número 7.
En una reacción química, dice, se quema un combustible orgánico liberándose 132 gramos de gas dióxido de carbono. Este es el gas, ¿ah? 132 gramos de CO2. Dice, si el gas se recoge a condiciones normales, determina el volumen. ¿Qué volumen va a ocupar? Entonces, para yo hallar el volumen, necesito las moles, jóvenes. Saber cuántas moles tengo. Aquí me decían las moles, ¿eh? Y multiplicado por 22,4 litros. Pero aquí no me dan las moles del gas, me dan su masa. Entonces, esta masa debo pasarlo a moles. ¿Cómo? Utilizando fórmula, pues que hemos visto en la clase pasada. ¿Cómo se calcula el número de mol? Hay fórmulas, ¿ah? ¿No? Si se desea determinar el volumen que ocupará un gas a condiciones normales, primero hay que hallar su número de mol. Porque ya sabemos que cada mol va a ocupar 22,4 litros, pero no tenemos el número de mol. Hay que hallar su número de mol. ¿Y cómo se calcula? Esta es la fórmula, lo hemos visto en la clase pasada. Debo tener la masa en gramos y la masa molecular en gramos por mol. La masa en gramos está dato, 132 gramos, me dice el problema. Aquí voy a reemplazar 132 gramos. Y aquí voy a reemplazar la masa molecular del CO2, que sería sumar un carbono más 2 oxígenos, ¿no? Entonces voy a hacerlo por partes. O sea, primero para el CO2 su masa molecular sería así. Un carbono que vale 12 y 2 oxígenos que serían 32, porque cada oxígeno vale 16, ¿no? Eso está como dato en el problema. Cada carbono vale 12, cada oxígeno vale 16. Entonces sería 12 más 32, 44. O sea, ya tengo este valor que está acá. 44. Y tengo este dato, 132. Entonces el número de mol sería así. 132 entre 44 gramos por mol, ¿no? Cancelo gramos, la respuesta sale mol. Aquí la división, 132 entre 44 me sale 3. Significa que en esta reacción que me decía, se liberó 3 moles de gas a condiciones normales. Lo único que debo hacer ahora es calcular su volumen. ¿Qué volumen ocupará estas 3 moles? Si está a condiciones normales. Ya sabemos que cada mol ocupa 22,4 litros. 3 moles sería pues 3 veces 22,4 litros, ¿no? Y la respuesta, tal como indica Ayala, es 62,7 litros, ¿no? Entonces, como ya tenemos las moles, ahora sí es fácil, pues, ¿no? El volumen sería el volumen que ocupará las 3 moles, aquí he puesto 10, ¿no? 3 moles será 3 veces 22,4 litros, ¿no? Porque son 3 moles, cada mol es 22,4 litros. Y multiplicando, jóvenes, ya con nuestra calculadora, sale 62,7. Esa es la respuesta, ¿no? Aquí lo confirma Xiomara Ramos, confirma la respuesta muy bien, es así. Pero noten, jóvenes, que para hallar el volumen necesitaba las moles. A diferencia del ejemplo anterior, no me daban las moles, yo he tenido que calcularlo utilizando la fórmula de la primera clase. Es por eso, muchachos, que estas 3 clases son del mismo capítulo, ¿no? Unidades químicas de masa, solo que diferentes fórmulas para hacer diferentes operaciones. Por eso en el examen va a venir pues todas esas fórmulas y ustedes van a tener que usarlo de sus cuadernos, de sus resúmenes, de sus libros o de estas imágenes, ¿no? Que vamos a dejar para que ustedes lo descarguen, jóvenes, ¿ah? Van a utilizarlo. En esa parte no hay problema, muchachos. O sea, yo no les voy a decir, no utilicen su cuaderno, no utilicen sus fórmulas, no, porque tienen que utilizar la fórmula para hacer los cálculos. Pero para eso tienen que estar con su cuaderno al día, tienen que haber descargado, pues, ¿no? Las fórmulas, las imágenes, ¿no? Es así. Bien, esta es la respuesta. Solo que aquí escribí mal, ¿no? No son 10 moles, sino son 3 moles, ¿no? Por eso multiplicado, esto lo voy a corregir, ¿ya? De acuerdo. Bien, y eso es la forma, jóvenes, cómo van a venir los ejercicios en su temático ahora, ¿no? Porque los problemas del libro, hay problemas en el libro, jóvenes, que son más complejos, menos complejos, pero solamente para practicar. Lo que va a venir en los exámenes y en los temáticos es lo que hacemos en clase, ¿no? El libro contiene problemas ya para que el estudiante adquiera más nivel, ¿no? Y haga más tipos de operaciones, pero igual lo vamos a resolver. Bien, entonces, a continuación pasaríamos pues a hacer el solucionario de los problemas del libro, ¿no? Donde ya vamos a utilizar todos los conceptos que hemos visto
en esta clase. Son 5 ejercicios, como sabemos, y los enunciados están en sus libros. Acá también lo vamos a colocar. A ver. Problema número 1, dice, a ver, ¿qué volumen ocupará 56 gramos de nitrógeno a condiciones normales? Bien, muchachos, para hallar el volumen, ya hemos dicho, debo tener las moles, porque por cada mol voy a multiplicar por 22,4 litros. Aquí no me dan las moles, solamente me dan las masas. Al igual que el último ejemplo, debo hallar las moles por fórmula. Ya tengo la masa, me faltaría la masa molecular del nitrógeno. Eso es lo que no le dan acá, deberían haberle dado. En el examen, si viene algo así, yo les voy a colocar todos los datos, jóvenes, para que ustedes hagan los cálculos, ¿no? Entonces, la operación va a ser así. Primero, el gas nitrógeno, jóvenes, siempre que le digan nitrógeno, esta es su fórmula, N2. Y su masa molecular es 28. Esto debería venir acá como dato. Entonces, para determinar la respuesta, el volumen a condiciones normales, yo primero debo hallar N, número de mol, porque cada mol ocupa 22,4 litros. Entonces voy a utilizar, miren, esta formulita que hemos dado. Voy a hallar N, número de mol. Voy a dividir, jóvenes, la masa en gramos, que es 56, está acá, entre la masa molecular, que es 28, ¿no? Aquí, bueno, sería 28, masa molecular. Entonces, divido 56 entre 28, me sale 2. Entonces tenemos 2 moles de gas a condiciones normales. ¿Cuánto sería el volumen? Cada mol es 22,4 litros, ¿no? 2 moles sería pues el doble, ¿no? 2 moles sería el doble. Y por ahí ya tenemos la respuesta, sería 44,8 litros, ¿no? Como indica pues el estudiante Ayala. Entonces, como ya tenemos el número de mol, la respuesta ya es más sencilla, ¿no? Simplemente decimos, el volumen sería 2 moles, 2 veces 22,4 litros, ¿no? Y 2 veces 22,4 litros es 44,8 litros. Y esto corresponde, jóvenes, a la clave D, ¿no? A la clave D. Como pueden ver, es la alternativa, pero en este problema faltó algunos datos, ¿no? Faltó decirle que el nitrógeno es N2 y su masa molecular, porque aquí vamos a utilizar en fórmula, es 28. Esos son datos, jóvenes, que ustedes no pueden conocerlo así nada más, ¿no? Tendrían que usar sus tablas periódicas. Por eso en los ejercicios le va a venir como información para que ustedes lo usen. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, jóvenes, en esta partecita. Porque acá he puesto MA y lo que utilizamos es masa molecular, ¿no? Lo que se utiliza en esta parte es masa molecular, que vendría a ser pues este símbolo de acá, ¿no? Masa molecular en gramos por mol, ¿no? Es por eso que aquí hemos reemplazado 28, ¿no? Porque es la masa molecular, no es masa atómica, era MA, masa atómica es para átomos, estos son moléculas, masa molecular. Y llegamos pues a la respuesta, ¿no? El problema anterior también lo voy a corregir, porque aquí decía 10 mol, ¿no? Aquí debe ser 3 mol, para que lo descargue de manera pues correcta, ¿no? Bien, entonces eso sería la respuesta, muchachos, para el primer problema del libro, ¿no? Aquí está. Teníamos como dato la masa del nitrógeno, su masa molecular, hallamos sus moles, nos salió 2 moles, y la pregunta era, pues, ¿qué volumen ocupará el gas a condiciones normales? Sería 2 veces 22,4 litros, y eso nos sale 44,8 litros, ¿no? Aquí nos están consultando por qué el N2 vale 28, ¿no? Porque cada N vale 14, jóvenes, ¿ah? Cada N vale 14. O sea, en el problema, aquí abajito debería decir masa atómica del nitrógeno 14, para que ustedes hallen la masa molecular, que sale 28. Recuerden que la masa molecular es la suma de las masas atómicas, ¿ah? No es que cada N valga 28, cada N vale 14. La suma de los dos me da la masa de la molécula, que vale 28. Pero eso debió estar especificado aquí.
¿no? No lo han colocado, yo lo he colocado de frente, por eso estamos haciendo los cálculos así. En el ejemplo que hemos dado, para el CO2, sí le ponían a carbono 12, oxígeno 16, por eso podíamos calcular esto. Solo que aquí no me venía y lo estoy pues colocando para el cálculo mayor. Lo que le va a venir en el examen es básicamente esto, ¿eh? Le van a dar las moles y le van a pedir el volumen a condiciones normales. O sea, en otras palabras, ustedes simplemente van a multiplicar 2 por 22,4 litros para obtener esta respuesta, ¿no? 44,8 litros. Y la clave sería la D. Por eso les decía, ¿no? En los problemas del libro hay problemas más complejos que se pueden resolver utilizando la teoría, pero de esa forma no va a venir en los exámenes, ¿ah? En los exámenes van a venir problemas como resolvemos en los ejemplos en clase y como vamos a hacer en el repaso. Problemas más directos por cuestión de tiempo, ¿no? En los problemas del libro hay problemas ya de más nivel, ¿no? Para que vean, pues, que también se pueden resolver problemas complejos, ¿no? Bien, eso para el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2, miren, ¿ah? Aquí vamos a aplicar conceptos de esta clase y de la clase pasada. Dice, el sulfuro de hidrógeno es un gas emanado por los volcanes, también por la descomposición de restos orgánicos y tiene olor a huevo podrido. Este gas también se le llama gas pestilente. Su fórmula, jóvenes, está acá, es H2S. Nos dice cuántos átomos de hidrógeno H habrá en 44,8 litros de sulfuro de hidrógeno. El dato que me dan es un volumen grande y me piden cuántos átomos de hidrógeno hay. Para hallar, jóvenes, los átomos de hidrógeno, yo necesito las moles de hidrógeno. Por cada mol, ustedes saben que hay 6 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si yo calculo, jóvenes, que hay 10 moles de hidrógeno, su número de átomos sería 10 veces 6 por 10 a la 23. Porque para átomos utilizo el número de Avogadro, ¿no? Pero yo no tengo las moles de hidrógeno, ni siquiera tengo las moles del compuesto. Lo que tengo son las moles, el volumen que ocupa a condiciones normales. Y ya he dado una fórmula para hallar las moles conociendo el volumen total. Entonces vamos a proceder, miren, así. Esto es un problema largo donde vamos a aplicar varios conceptos. Mucha atención. Como se tiene el dato, el volumen total del gas a condiciones normales, que es 48,8 litros, primero voy a hallar su número de mol. Para eso voy a utilizar esta formulita última que he dado. Volumen total, que es 44,8 litros, entre 22,4 litros por mol. Esta es la última fórmula que he dado, ¿ah? Entonces voy a reemplazar, miren, ¿ah? El volumen total, 44,8 litros entre 22,4. Cancelo litros y la respuesta sale en mol. Esta división sale 2, jóvenes, ¿ah? Sale 2. Significa que tengo 2 moles de este compuesto H2S, pero las moles son del compuesto H2S, no son del hidrógeno. El hidrógeno está dentro. Las moles que me dan son del H2S. Pero ya hemos visto en la clase pasada que si tengo moles del compuesto, puedo hallar las moles de los elementos, hidrógeno y azufre. Entonces, ahora que ya tengo las moles del compuesto, voy a aplicar la relación molar de la clase pasada. Esto va a ser así. Ahora que tenemos las moles del compuesto, 2 moles, podemos determinar las moles de cada elemento aplicando la relación molar. Este concepto, fíjense. Tengo 2 moles de compuesto, ¿no? ¿Cuánto de hidrógeno hay ahí? 2 por 2 de hidrógeno. 2 por 1 de azufre. Pero a mí me interesa el hidrógeno nada más porque me están pidiendo cuántos de hidrógeno hay. Entonces de hidrógeno habría 4 moles, ¿no? 4 moles. Finalmente, como ya sabemos que hay 4 moles de hidrógeno, para hallar su número de átomos utilizamos el número de Avogadro, ¿no? Recuerden que una mole es 6 por 10 a la 23. Como de hidrógeno tenemos 4 moles, ¿no? 4 moles de hidrógeno, su número de átomos sería 4 veces 6 por 10 a la 23. Y eso es todo. Habría que hacer el cálculo acá. 4 por 6 es 24 por 10 a la 23. Pero la respuesta no va a ser 24, va a ser 2,4
y este va a crecer porque 24 lo pueden expresar como 2,4 y de 23 pasan a 24. Esta es la respuesta, sería la clave la E, ¿no? La clave la E. Ya, esa es la parte matemática, jóvenes, ¿ah? ¿Cómo convierto 24 por 10 a la 23 en 2,4 por 10 a la 24? Cuando tienen un número entero, 24, y ustedes corren una coma decimal hacia la izquierda, ¿no? Hacia acá, el exponente crece, jóvenes, ¿ah? Del 10. O sea, aquí les sale 24. Ustedes han movido de 24 una coma hacia acá. Entonces, el exponente 10 a la 23 pasa a 10 a la 24. Que es lo mismo, jóvenes, 24, dividirlo sobre 10 y multiplicarlo sobre 10 por 10 para no anular pues el término, y el exponente crece. Siempre que los decimales vayan hacia o corran espacio hacia la izquierda, el exponente crece. Si el decimal corre hacia la derecha, más bien el exponente decrece, ¿no? Eso lo ven, jóvenes, en álgebra. Bien, ahora un estudiante pregunta, profesor, pero ¿por qué no dejamos 24 por 10 a la 23? ¿Por qué tiene que operarlo así, no? Esto se llama notación científica, jóvenes, ¿ah? Y en todas las respuestas de exámenes siempre viene así. Incluso las calculadoras te arrojan el resultado. Si no ponen 24 por 10 a la 23, ponen 2,4 por 10 a la 24. Eso se llama notación científica. Es por eso, jóvenes, que en química, para evitarnos toda esa confusión, en vez de operar así, muchas veces 4 mol de hidrógeno ponemos simplemente 4 veces Na, que es el número de Avogadro, ¿no? 4 veces Na, mejor lo dejamos así, en vez de multiplicar 4 veces Na, lo dejamos el número de Avogadro, ¿no? Pero aquí le exigen por la respuesta multiplicar y tenemos que hacer estas operaciones. Pero esta parte ya es del álgebra, no es química, ¿no? La química está en los conceptos, ¿no? Las operaciones matemáticas ya tienen que ver con la matemática. Por eso les mencionaba que conviene pues utilizar sus calculadoras para facilitar el cálculo, ¿no? Ahora, esto, muchachos, de notación científica, ustedes lo han visto en el primer año, ¿ah? Han visto notación científica, jóvenes, o sea, no es excusa de que ¿por qué me sale así? ¿Por qué no me sale así? Son conceptos que lo han visto los años pasados, ¿no? Bien, eso, jóvenes, la respuesta. Noten que el procedimiento es más largo porque hay 3 operaciones que hay que hacer. Primero hay que hallar las moles de compuesto, luego hay que hallar las moles del elemento hidrógeno, luego hay que hallar sus átomos. 3 conceptos de las 3 clases, ¿ah? La primera fórmula es de esta clase, la segunda fórmula es de la segunda clase, y esto es de la primera clase. Por eso se utiliza todo, ¿no? Porque es un mismo capítulo. Bien, pasaríamos entonces al ejercicio número 3. Pero así no le va a venir en el examen va a ser más directo, jóvenes, ¿ah? Conceptos básicos. Aquí igualito, miren, ¿ah? Pero la respuesta ya no está en el número, si está en función del número Avogadro. Recuerden que el número Avogadro es mol. Es mol, ¿no? Es mol. Bien, en la 3, Jeremías dice sale 3 veces el número Avogadro, o sea, la respuesta, la B. Vamos a ver. Nos dicen, a ver, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un volumen total de 67,2 litros de oxígeno gaseoso O2 a condiciones normales, obviamente, ¿no? Entonces, igualito, jóvenes, para hallar el número de átomos hay que hallar las moles, siempre las moles. Como tenemos volumen total, para hallar las moles voy a utilizar esta formulita que hemos dado última. Volumen total voy a dividir 62,7 entre 22,4, ¿no? Entre 22,4. Entonces, divido acá 62,7, hago la operación y esta división, muchachos, les va a salir 3 mol. Les va a salir 3 mol. Entonces, este es el número de moléculas de O2. ¿No? De O2. Bien. Pero no le piden el número de moléculas, le piden el número de átomos, jóvenes, ¿ah? Recuerden que cada molécula, miren, O2 tiene 2 átomos. Si hay 3 moléculas, habría 6 átomos en total. Como tenemos aquí 3 mol, ¿no? La cantidad de moléculas sería pues 6, ¿no? El número de átomos aquí sería 6, ¿no? Aquí le he puesto 3, ¿no? Muy bien, aquí ya el error es mío.
Zulka lo ha corregido, la respuesta es la C, ¿no? Nos sale por división 3 moles de O2, no de O, porque me piden solamente del O, del oxígeno, átomo, no del O2. Y el número de átomos sería el doble, sería 6, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer entonces la corrección, ¿ah? Muy bien, yo también puedo equivocarme, jóvenes, y hacemos la corrección acá. Lo que hemos calculado aquí son 3 moles, ¿no? Pero esas moles, ¿de quién lo hemos calculado, jóvenes? Lo hemos calculado del O2, ¿no? Del O2, ¿ah? Porque todos los cálculos son para el O2. Entonces aquí voy a insertar, este es 3 mol, colocar aquí, de O2, ¿no? Del oxígeno O2. Pero lo que me piden, muchachos, son átomos, ¿no? Átomos. No me piden entonces, como me piden átomos, sería pues 3 por 2, ¿no? 3 por 2 y nos daría pues 6, ¿no? 3 por 2 y esto nos daría 6 mol, claro, nos daría 6 mol que es lo mismo a escribir, jóvenes, 6 veces el número de Avogadro, ¿no? Porque cada mol es el número de Avogadro, ¿no? Esa sería la respuesta. Hay que tener cuidado entonces en esta parte. Porque hay que fijarnos en las fórmulas, ¿no? En las fórmulas. Entonces la clave sería pues aquí 6 veces el número de Avogadro. La respuesta sería la alternativa C, no la B como está indicado en esta parte. Bien. Entonces esto es así. El procedimiento igual tenemos el volumen total, calculamos el número de mol, me sale 3 moles de O2, pero me piden átomos de oxígeno, átomos, no el O2. Cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos, como hay 3 moles, el número de átomos sería 6 moles, ¿no? O 6 veces el número de Avogadro, ¿no? Y la clave sería la C. El estudiante Jeremías, al igual que yo, nos salía 3, habíamos calculado el número de moles de moléculas, pero nos pedían pues el número de moles de átomos, por eso hay que duplicarlo, ¿no? Hay que duplicarlo. La clave entonces sería la alternativa C. Esto para el ejercicio número 3. Es similar, jóvenes, al problema anterior, solo que aquí ya no operamos con el número Avogadro 6 por 10 a la 23, ¿eh? En vez de operar por 6 por 10 a la 23, lo dejamos como NA, ¿no? Como NA. Bien, número 4. Aquí me piden, jóvenes, la masa de 2,24 metros cúbicos de este compuesto, si este gas se encuentra en condiciones normales. Ahora, esto de dato que me dan es volumen, jóvenes, ¿ah? Metros cúbicos es volumen. Pero acá, esta unidad hay que cambiarlo porque el concepto de condiciones normales que hemos dado indica que el volumen debe estar en litros. Entonces, esos metros cúbicos hay que convertirlo a litros, ¿no? Ahora, como me piden la masa de este compuesto, yo debo hallar sus moles, porque una mol es la masa molecular en gramos, ¿no? Si yo calculo que hay 2 moles, sería 2 veces la masa molecular en gramos. ¿Y cómo calculo la masa molecular? Aquí tengo pues masas atómicas, voy a sumar un carbono y 6 hidrógenos, ¿no? Entonces el problema también es largo, porque va a haber 3 operaciones, ¿ah? Miren, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como se tiene de dato el volumen total del gas a condiciones normales, primero vamos a calcular N, número de mol.
Pero hay que tener presente, jóvenes, que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Esto deberían haberlo colocado ahí, ¿no? Cada metro cúbico vale 1000 litros, ¿ah? Y eso cumple para todo volumen, ¿no? Inclusive para el agua. Por eso en este verano muchos se preguntaban, ¿no? Cuando ponían una piscina, por ejemplo, de 10 metros cúbicos, ¿cuántos litros de agua se consumía? Una piscina de 10 metros cúbicos, ¿no? Era 10.000 litros de agua. Imagínense, ¿no? Para una piscinita, para bañarnos pues un rato, 10.000 litros de agua gastamos, ¿no? Y luego lo botamos. Por eso nos viene caro pues en el recibo, ¿no? Es así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es este volumen 224, voy a multiplicarlo por 1000, porque cada metro cúbico es 1000 litros. Entonces el volumen sería así, ¿no? 2,24 metros cúbicos es 2,24 veces 1000 litros, porque cada metro cúbico es 1000 litros. Y esto sería 2240 litros. Ahora sí, ya tengo el volumen en litros. Voy a determinar el número de mol. Este volumen lo voy a reemplazar acá. Lo voy a dividir entre 22,4 litros. Y me va a salir, haciendo la división, sale 100. Esto lo pueden verificar con sus calculadoras, ¿ah? 2240 entre 22,4 les va a salir 100 moles. O sea, tenemos 100 mol de gas. Lo que me pide el problema es esa cantidad de gas expresarlo en gramos. ¿Cuál es la masa? ¿No? Entonces, para ello, yo debo recurrir a la definición de masa molar. Cada mol es la masa molecular en gramos, ¿no? Cada mol es la masa molecular en gramos. Bien, acá a Zulka le sale 3 kilogramos la respuesta. Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero, para el compuesto voy a calcular su masa molecular. Voy a sumar 2 carbonos. Cada carbono, jóvenes, vale 12. Aquí sería 24. 6 hidrógenos. Cada hidrógeno vale 1. Sería 6. La suma es 30. Gramos por mol. Significa, jóvenes, que una mol sería 30 gramos. Una mol sería 30 gramos. Pero yo no tengo una mol, tengo 100 moles, ¿no? Tengo 100 moles. Entonces la masa sería 100 veces este valor de acá. ¿No? Porque este es una mol. Gramos por cada mol, ¿no? 100 moles sería 100 veces este valor. Cancelo mol y la respuesta me sale en gramos. ¿Cuánto es 100 por 30? Eso le va a salir 3000 gramos. Pero en las alternativas no está en gramos. Eso tengo que pasarlo a kilogramos, ¿no? Recuerden que cada 1000 gramos es un kilogramo. 3000 gramos sería pues 3 kilogramos, ¿no? Por eso la respuesta, tal como lo confirma también Ayala, es la E, ¿no? 3 kilogramos. Esa es la respuesta. Bien. Noten entonces, muchachos, que en estos problemas del libro son más analíticos, porque ya aplicamos varios conceptos de forma simultánea. En los exámenes vamos a hacer aplicaciones directas, ¿no? Como van a ver en el temático. En el temático que van a dar ahora va a ser problemas similares a cómo va a venir en el examen parcial. Bien, finalizamos acá entonces con el último ejercicio. Dice, a ver, en un recipiente de 336 litros se tiene almacenado anhidrido sulfúrico en condiciones normales, ¿ah? ¿Qué masa de oxígeno hay en el recipiente? Entonces, como yo tengo volumen, este volumen total voy a convertirlo a moles de compuesto. Y con esas moles de compuesto yo voy a hallar las moles de oxígeno, porque me piden solamente del oxígeno. El compuesto es SO3. Y una vez que tenga las moles de oxígeno voy a hallar su masa, porque me piden la masa de oxígeno. Miren, cada oxígeno, jóvenes, que yo calcule, cada mol va a ser 16 gramos. Entonces me conviene averiguar cuántas moles de oxígeno hay acá. Pero para averiguar cuántas moles de oxígeno, yo debo tener las moles de SO3 y hacer la multiplicación por 3 acá. Y para hallar las moles de SO3, voy a utilizar la fórmula de volumen a condiciones normales. Entonces este problema también son 4 operaciones que se van a hacer, ¿ah? Aplicando la teoría se llega a la respuesta, jóvenes, solo que el procedimiento es muy largo. Si ustedes hiciesen esto en un examen, les tomaría mucho tiempo. Lo que queremos en el examen es
averiguar las aplicaciones directas, ¿no? Los pasos directos, ¿no? Claro, si ustedes tuvieran pues el tiempo suficiente, igual lo pueden resolver todo, ¿no? Pero en el examen, si mal no me equivoco, va a durar pues algo de media hora a 40 minutos, ¿no? Tienen que hacerlo pues más rápido, ¿no? Bien, Zulka me dice que la respuesta es 720 gramos. Vamos a verificar. A ver, los pasos son los siguientes, ¿ah? Primero, como tenemos un volumen total a condiciones normales, primero vamos a hallar N, número de mol del compuesto, por fórmula, ¿sí, no? Volumen total en litros, 336 entre 22,4. Reemplazamos, sería 336 entre 22,4. Cancelamos litros, la respuesta sale en mol. Hacemos la división. ¿Cuánto es 336 entre 22,4? Le va a salir 15 mol. Pero esas moles son del SO3, ¿ah? No son del oxígeno. Del oxígeno está dentro, hay que calcularlo. 15 mol de SO3. Ahora voy a utilizar otro concepto de la clase pasada. Como ya conocemos el número de mol de compuesto, que es 15, vamos a hallar el número de mol de oxígeno aplicando la relación molar. Este cuadrito, jóvenes, que hemos hecho, acá está. 15 mol de SO3. De azufre nos saldría 15 por 1, 15 de azufre. Y de oxígeno sería 15 por 3, 45 mol. A mí me interesa solamente el oxígeno, ¿ah? El oxígeno, ¿no? Entonces decimos, ya sabemos que hay 45 mol de oxígeno. Finalmente, para determinar la masa de oxígeno, aplicaremos la definición de mol de la primera clase, ¿no? Cada mol, jóvenes, de un compuesto o de un elemento es igual a su masa atómica expresado en gramos. Como el oxígeno tiene masa atómica 16, una mol de oxígeno sería 16 gramos. Pero en este problema hemos calculado que tenemos 45 mol de oxígeno, ¿no? Una mol sería 16 gramos. Por lo tanto, pues 45 mol sería 45 veces 16, porque cada oxígeno vale 16. Cancelamos mol, la respuesta es en gramos, ¿no? ¿Cuánto es 45 por 16? 720 gramos. Esa es la respuesta. Noten, jóvenes, que aquí también hay 3 operaciones, ¿no? En el examen solamente le va a venir una operación, una de ellas, ¿no? Como vamos a ver en el repaso. Entonces la clave sería aquí la alternativa B. La alternativa B. Bien, entonces, muchachos, noten que en este problema la única fórmula que estamos utilizando de esta clase es para calcular moles en función al volumen total. Las otras operaciones vienen de la clase anterior y de la clase primaria, ¿no? Que hemos tenido, la primera clase, ¿no? Todos los conceptos se unifican. ¿Por qué? Porque es un solo capítulo, ¿no? Es unidades químicas de masa, lo estamos haciendo en 3 partes, ¿no? En 3 partes. Bien. Con ello culminaríamos entonces esta parte. Voy a compartir la imagen del libro. Aquí está la domiciliaria número 3. Esto me indicaron que ya no se hace por intranet, ustedes lo van a hacer directamente en su cuaderno. Entonces voy a escoger, muchachos, 2 problemas de estos 4, ¿no? Para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Los problemas que van a resolver, según los conceptos que hemos tratado, van a ser el problema, a ver, 1, ¿no? Van a resolver el problema número 1 en sus cuadernos y el problema número 2, ¿no? Número 2. Voy a indicarle las respuestas, pero ustedes tienen que justificar por qué sale esa respuesta, ¿no? Bien, en la primera, la clave sale la D, ¿no? Me piden la masa atómica de X, ¿ah? X es esta molécula, ¿no? Voy a dar la masa atómica de X y le va a salir pues 16. Aquí, jóvenes, le piden cuántos átomos de hidrógeno pueden extraer de 11,2, ¿no? Y la respuesta sería la E.
Esta es la respuesta. Pero en sus cuadernos tienen que justificar por qué es esa respuesta, ¿no? Y ahí se aplican todos los conceptos, jóvenes, no solamente de esta clase, sino también de la clase anterior y la primera, ¿no? La primera clase. Entonces ya saben lo que tienen que resolver en sus cuadernos, solamente dos, y eso se va a revisar pues la semana que toque revisión, o la MIS lo va a marcar como revisado. Bien, entonces ya con ello culminaríamos esta clase, más bien la clase corregida. Esto lo voy a volver a publicar, jóvenes, en el intranet, porque ha habido dos correcciones, ¿no? Para que ustedes lo tengan descargado ya de forma completa. Bien, entonces son las 12:39, jóvenes. En un minuto se va a habilitar el intranet para el temático, ¿ya? Entonces, alístense, jóvenes.